Buen día. Hoy vamos a hablar acerca de la endogamia y la heterosis. La endogamia es el cruce entre dos parientes con más de un antepasado en común. Entre más parentesco presenten, más porcentaje de alelos con defectos genéticos pueden aparecer, disminuyendo la producción y la capacidad de adaptación y desarrollo, ya sea de los animales o de las plantas. A través del tiempo, el mejoramiento genético ha intentado reducir los problemas de malformación que se ha generado en algunas de las producciones, teniendo en cuenta los principios biológicos, económicos y matemáticos que se está generando y tratando de seleccionar las mejores bases y características genéticas que sean deseables para una producción. La importancia en sí de la endogamia es reducir frecuencias de los alelos recesivos del etéreo, incrementar la varianza genética entre individuos de una población. Para llegar a esta importancia y como a este propósito se tienen que hacer unos estudios y pues las consecuencias básicamente son que aumentan las frecuencias de homocigotas, expresión de los alelos recesivos, disminuye la frecuencia de heterocigotas, las poblaciones se hacen más uniformes y expresiones de los alelos deletéreos en homocigosis. Pues también en las plantas monoicas compatibles la endogamia es máxima cuando ocurre la autofecundación, pero pueden presentarse diferentes grados de endogamia en atención al parentesco entre el conjunto de progenitores o el número de ellos. En las especies autóganas, que su tipo de reproducción sexual consiste en la función de gametos femeninos y masculinos producidos por el mismo individuo, la endogamia es la forma natural de realizarse. Y en las plantas halógenas, que son hermafroditas, monoicas o dioicas, la endogamia se practica de forma artificial, controlando la polinización pues, de dichas especies. La polinización artificial de maíz por medio de cruzas en cadena es un método sumamente sencillo porque se hace conforme las plantas van floreando. Como su objetivo fundamental es la reproducción de germoplasma, es necesario saber cuánta endogamia se genera y cómo se compara. Todos los objetivos del presente escrito son el cálculo de la endogamia que se genera y compararla con la endogamia que se genera con los métodos de incremento conocidos de cruzas de hermanos completos y de cruzas de medios hermanos. Los materiales y métodos que se utilizaron en este ejemplo de investigación son que las cruzas en cadena es un método de reproducción de germoplasma en donde la primera planta se cruza como macho con la segunda, esta con la tercera y así sucesivamente. Si la cadena es cerrada, la última planta se cruza como macho con la primera. Si la cadena es abierta, la última planta ya no se cruza como macho. Para calcular el coeficiente de endogamia, digamos que es F, de las cruzas en cadena de una línea, se hace el cálculo de la coancestría, digamos que C, promedio entre los dos pares de las plantas, entre los pares de las plantas que tienen un progenitor común en la generación 1. De manera que la coancestría en esta generación es igual a la endogamia de la generación 2. La endogamia de generaciones posteriores se obtiene por extrapolación del coeficiente de endogamia de la generación 2. En la conclusión, se puede decir que el método de polinización por cruzas en cadena tiene una endogamia igual a la que se genera en el sistema endogámico de familias de medios hermanos. Esto es válido tanto para el incremento de germoplasma de una línea como para un compuesto germoplasmático integrado por varias líneas que generalmente pues es una variedad de polinización libre. La explicación de la preferencia de los fitomejoradores es hacer cruzas en cadena, ya que se debe a que es más fácil y eficiente el aprovechamiento de las plantas conforme éstas están floreando. La heterosis describe el vigor híbrido manifestado en generaciones heterocigotas derivadas del cruzamiento entre individuos genotípicamente diferentes. Si el valor de la heterosis es superior al 100%, se dice que los dos progenitores que se cruzaron son diversos genotípicamente. La heterosis incrementa la expresión morfológica, que puede presentar el incremento del tamaño de las partes de una planta, pero el número de partes, raíces, tubérculos y hojas es poco afectado. Igualmente favorece cambios en la expresión fisiológica como incrementos metabólicos que producen aumentos de crecimiento que conduce a una mayor precocidad y eficiencia fotosintética, lo cual se traduce en incrementos de crecimiento y la productividad. Teoría de la heterosis. Sobredominancia. Es una expresión por efectos intralélicos al interaccionar las reacciones enzimáticas que desencadenan simultáneamente el gen dominante y el recesivo
cuya reacción enzimática total es mayor en el híbrido F1, de las de cada gen homólogo dominante y recesivo por separado. Dominancia. Se debe a la reacción de genes con dominancia completa. El vigor híbrido es el resultado de reunir genes dominantes favorables y teóricamente los individuos homocigotos para los genes favorables serán tan vigorosos como los heterocigotos para esos genes. Teoría epistática. Se basa en las interacciones enzimáticas de genes que están en diferentes locus para dar una heterosis positiva o una heterosis negativa para la expresión de un carácter. Para ser efectiva la heterosis se debe tener en cuenta la reproducción sexual que tiene la planta. Existen plantas que son predominantemente autógamas, que son aquellas las que tienen la capacidad de autopolinizarse, y están las plantas predominantemente alógamas, que son las que tienen la capacidad de generar la polinización de una planta a otra. La endocría es hacer homocigota a una población. En las plantas alógamas es algo que se da debido a los cientos de años de autocruzamiento, mientras que en plantas alógamas esto no se da debido a los cruces que se generan de una planta diferente. Para generar un cruzamiento masivo en especies autógamas es un reto, debido a que se debe trasladar un polen de manera manual de un individuo a otro, mientras que en las plantas alógamas se genera de manera natural, ya que esa es su manera de reproducción. Se van a encontrar los siguientes problemas y las siguientes ventajas. En las plantas autógamas, la endocría se va a dar de manera fácil debido a lo que se genera de manera natural y que ha venido realizando durante cientos de años, que es la autopolinización. Sin embargo, los cruzamientos masivos, ya que se debe generar cruzamiento con otra planta, el polen debe transportarse de un lado a otro. En las plantas alógamas, por el contrario, la endocría va a ser un problema, ya que va a haber una depresión por endocría, mientras que los cruzamientos masivos se van a generar de manera más sencilla, pues debido a que está acostumbrada a polinizarse de plantas diferentes. Para generar el cruzamiento masivo de dos especies homocigotas autógamas, se hace necesario generar la polinización de manera manual. En primera instancia se debe generar la eliminación de la parte masculina de la especie A y generar el transporte de manera manual de la especie B y proceder con la polinización. El fruto del resultado de este proceso va a tener semilla híbrida. Esta semilla híbrida, una vez se coseche, se obtendrá una producción superior a la de las plantas padres A y B. Ahora vamos a revisar el proceso en las especies alógamas. Vamos a tener dos individuos de ejemplo, el C y el D. Se va a generar un proceso de endocría en cada uno de estos. ¿Qué quiere decir la endocría? Una autopolinización para lograr la mayor homocigosis posible. Es de tener en cuenta que estos dos individuos, por su naturaleza, no están acostumbrados a realizar la reproducción de esta manera. Por ende, la descendencia resultante va a tener una poca talla, pocos frutos y un vigor reducido. ¿Para qué se hace? Como lo mencioné hace un momento, para lograr la mayor homocigosis posible. Esta descendencia resultante se va a proceder a generar el cruzamiento. Si bien el fruto obtenido va a tener pocas semillas, estas semillas van a lograr un vigor y una producción superior a las primeras generaciones. Ahora les voy a hablar de una investigación realizada en México acerca de Mujer Mupasma, donde utilizaron 7 poblaciones nativas de maíz para la evaluación de 28 cruzamientos. En este caso se concluyó que las poblaciones nativas de maíz mostraron una alta grado de variabilidad genética interpoblacional en todas las variables evaluadas. El distinto origen genético de los progenitores nativos de maíz, así como la interacción genotipo por ambiente, aseguraron la expresión de heterosis en las cruzas F1. Y la heterosis promovida se manifestó de manera importante particularmente en la cruza 17 y cruza 26. Por esta razón, la mayor dificultad en la utilización de la heterosis como método de mejoramiento es la identificación de cruzamientos heteróticos. La producción de líneas endocrinas, por ejemplo, en maíz es relativamente simple. El problema es cómo identificar los mejores cruzamientos.